Bueno, hola a todos, buenos días, muchísimas gracias por la participación. Este es nuestro cuarto webinar en esta nueva modalidad. Soy Néstor Panatieri, soy médico pediatra, soy actualmente jefe de servicio de pediatría y agradecemos esta iniciativa a punto de partida del Departamento Materno Infantil, donde vimos temporalmente la oportunidad y la necesidad, en la medida que empezamos a tener muchos más datos concretos de lo que significa la pandemia, más allá de lo respiratorio, más allá de lo orgánico, lo que significa en lo que es la revolución y en las emociones de los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, decidimos hacer este webinar y tenemos muy buenos expositores para el día de hoy. Les comparto un segundo la pantalla. Y bueno, hoy nos acompañan Jordina Torfabra. Jordina es psicóloga, es doctora en psicología. Tenemos una muy buena relación con el Hospital San Juan de Dios y agradecemos mucho su participación. Jordina además es investigadora en lo que es salud mental infanto-juvenil del Hospital San Juan de Dios y como comentábamos hoy entre nosotros, España fue el tercer país que recibió la trompada y digamos, hoy tienen muchos datos que va a ser muy interesantes que nos puedan compartir. También está con nosotros Luciana Lirman. Luciana es de UNICEF Argentina y UNICEF ha llevado a cabo toda la investigación en lo que es la repercusión emocional en niños y adolescentes. Y ahora tenemos también nosotros datos propios, concretos, que la verdad que creo que van a ser riquísimos porque nos van a guiar un poco el camino en qué es lo que tenemos que hacer. Y al final tenemos a Guido Lupi y a Luz Zapa, son dos médicos psiquiatras, son nuestros de la casa, que un poco nos van a dar algunas herramientas para que podamos pesquisar y dar algunos elementos, ¿sí?, para nosotros como equipo de salud, para ver qué hacer en este camino que se nos avecina, ¿no? Y que teníamos cierta incertidumbre y que esperamos que ahora podamos tener un poco más de claridad. Así que, bueno, le damos paso a Jordina. Muchas gracias, Jordina. Ya podés compartir pantalla. Muy bien, muchas gracias, doctor Panatieri. Muchas gracias también de parte de todo el equipo, de los investigadores principales también de este trabajo, de Esther Vía, doctora Esther Vía y el doctor Xavi Estrada, porque nos hace mucha ilusión poder compartir los datos de todo este trabajo que hemos hecho y que espero que les parezca interesante. Voy a intentar dar una visión un poco de lo que hemos ido viviendo a lo largo de la pandemia, así que voy a compartir un segundo pantalla. Bien. Perdón, Jordina, hay una cosa que no dije, disculpen. Sí, no, ningún problema. Las preguntas las vamos a dejar para el final y las vamos a recibir por chat, ¿sí? Así que al final las preguntas y por chat. Mil disculpas, Jordina. No hay problema. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias de nuevo por esta presentación. Como ha dicho el doctor, yo vengo a presentar los datos de un estudio que hemos hecho en Barcelona, en el Hospital Sant Joan de Déu. El Hospital San Juan de Dios es un hospital materno-infantil exclusivamente, también de tercera generación y bueno, yo formo parte del equipo de salud mental y en el momento del confinamiento en España pues decidimos poner en marcha un estudio online en población general que espero que os pueda ser interesante. Y también me gustaría enmarcar un poco, para enmarcar la presentación, perdón que me quito aquí, ahora lo veo bien. Para enmarcar un poquito esta presentación haré una súper breve porque yo creo que a todos estamos muy al día de COVID, de momentos, pero un poco solo para poneros en situación de cómo estamos y cómo hemos estado en España y en Cataluña. Luego ya me centraré un poquito más en este estudio y para acabar sí que me gustaría, nosotros llevamos ahora mismo 1 año y medio
un año largo de confinamiento y posconfinamiento. Y tenemos también unos pequeños datos a nivel longitudinal y también datos estadísticos de nuestro propio hospital que, bueno, que creo que pueden ser bastante interesantes y me gustaría compartirlos también, ¿no? Y poder dar, como decía, esta visión un poco de cómo ha sido la evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, para empezar, no me quiero alargar aquí, solamente explicaros que ahora mismo en España estamos en un momento donde se han detectado 3.733.600 casos, donde ha habido 80.501 muertes por COVID y donde por fortuna el ritmo de vacunación está avanzando muy, muy rápidamente y ahora mismo, pues sobre toda la población, que somos alrededor de 46 millones de habitantes, tenemos ya 32 millones largos de habitantes ya con la primera dosis de la vacuna. Aproximadamente el 50% de esta población ya tiene las 2 dosis. Entonces, bueno, estos son datos prometedores, ¿no? Y realmente nos está ayudando mucho a controlar. Ahora mismo estamos en un muy buen momento en España. Y como he dicho muy, muy brevemente, no me quiero alargar nada en esta parte, solo esto es un gráfico que he extraído del artículo de los datos que os voy a presentar hoy, del estudio en COVID, donde podemos ver la serie temporal de cómo ha ido evolucionando los casos, cómo fueron evolucionando los casos en España, donde fue el primer pico principal. En España el primer caso se detectó el 31 de enero de 2020. Y a partir del 4 de marzo empezamos un estado de alarma y un confinamiento total bastante severo, donde no podíamos salir de casa, no podíamos salir ni para hacer deporte, únicamente podíamos salir los adultos para hacer pues, compras básicas de alimentación y salidas sanitarias. Pero muy, muy significativo es que tanto niños como adolescentes no se les permitió salir de casa en todo este tiempo, ¿no? Entonces, la sociedad esto no lo vio con buenos ojos, no lo vivió bien y a partir de aquí es donde también surgió, ¿no? Toda la idea de poder realizar pues, el estudio que yo os voy a presentar. Después de estos 2 meses de confinamiento total, sí que ya iniciamos una fase de desescalada que llamaron, que también dura aproximadamente 2 meses, hasta julio de 2020, que llegamos finalmente en verano pasado, bueno, aquí estamos en verano, en Barcelona ahora, llegamos durante junio del año pasado a un estado decían, de nueva normalidad, donde prácticamente sí que la actividad física, ¿no? Y al aire libre ya se podía realizar con normalidad, pero la actividad social seguía muy, muy restringida. Después de esto, de julio 2020 hasta ahora, junio 2021, en España hemos tenido sobre todo dos olas más muy, muy fuertes, una coincidiendo con noviembre de 2020 y otra coincidiendo febrero de 2021 de este año. Y ahora mismo, pues como veis, estamos aquí en un punto de más control, ¿no? de la pandemia. Bueno, durante estos, he dicho un año, pero haciendo cuentas, ¿no? Son 1 año y medio. La actividad social ha estado muy, muy restringida y bueno, ahora veremos un poco cómo ha afectado o cómo hemos podido ver que ha estado afectando a la salud mental en niños y adolescentes. Voy a pasar a explicaros ya el trabajo titulado en COVID, ¿vale? El estudio en COVID. Este es un estudio que los IPEs son dos psiquiatras del Hospital San Juan de Dios, que se planteó con la finalidad de observar qué efectos podría tener la pandemia en la salud mental de la población general de los niños. Entonces, esto es un estudio que se lanzó a la población general. Realizamos una encuesta online para que respondieran los padres, madres, niños y adolescentes de niños y niñas de 4 a 17 años, 17,99, o sea, casi 18 años, y que se lanzó en mayo-junio de 2020. Mayo-junio 2020 en España estábamos en un momento de justo el final de los 2 meses de confinamiento más estricto y el inicio de la fase de desescalada, que también duró 2 meses y que, como he dicho, pues se fueron
abriendo, ¿no?, ciertas medidas, tipo ya se podía salir al aire libre, pero se fue haciendo muy paulatinamente. Cada 2 semanas se revisaban los criterios que se podían hacer. Entonces, esta encuesta se lanzó en la última semana de confinamiento y se estuvo reclutando pacientes durante un mes. Durante este mes reclutamos un total de 1.500 más o menos familias, ahora lo explicaré, y después se hizo un seguimiento longitudinal que duró 6 meses. Yo os voy a explicar con más detalle los datos transversales de este estudio y después haré unas pinceladas de los datos longitudinales porque todavía no hemos tenido tiempo de analizar estos resultados. Bueno, como he dicho, era una encuesta online para padres, madres de los niños y adolescentes. El reclutamiento lo hicimos a través de redes sociales, pusimos anuncios, contactamos también con los servicios de los centros psicopedagógicos de la Generalitat de Cataluña para que hicieran difusión. Básicamente, la mayor parte de ellos se reclutaron a través de redes sociales del hospital. Y bueno, a cambio de participar en esta encuesta sí que se les ofrecía a los padres, ¿no?, recomendaciones generales sobre hábitos, rutinas y cómo afrontar estas fases de confinamiento y posconfinamiento. Sí que, como he dicho, este estudio era en población general y después de lanzar esta encuesta, los investigadores principales quisieron también averiguar, ¿no?, o realizar diversos subproyectos más centrados en el estudio de la población clínica, que no os voy a presentar, pero que también serán datos, ¿no?, que próximamente se van a ir analizando y que también son bastante prometedores. Bien, ¿qué variables analizamos en este estudio en COVID? La variable principal, al ser una encuesta para población general, fue valorar el riesgo de psicopatología. Lo evaluamos mediante la escala PSC Pediatric Symptom Checklist. En España, por lo menos, es una escala que es muy utilizada en los servicios comunitarios, por parte de pediatría, por los pediatras de niños y adolescentes, y que se administra a modo de cribaje para valorar si existe riesgo de padecer enfermedad mental y, por lo tanto, si existe riesgo de tener que realizar una derivación a los servicios de psiquiatría y psicología. Esta es una escala que es una escala Likert que identifica posibles problemas y cambios, ¿no?, en los problemas emocionales y de conducta en niños adolescentes. Y lo que pedíamos a los padres era, por un lado, una medida retrospectiva de cómo estaba su hijo o hija un año antes de iniciar el confinamiento, la medida basal, la medida del confinamiento, y después las diversas medidas prospectivas a lo largo de todo el seguimiento. Además de esta variable principal, sí que también valorábamos diversas variables secundarias, todas las variables sociodemográficas, también otras variables relacionadas con la pandemia, por ejemplo, la preocupación que podían tener los padres o los hijos, si se había cerrado el colegio, si estaban asistiendo en clases online, si los padres habían perdido el empleo, si había habido alguna muerte de algún familiar y diversos aspectos importantes durante la pandemia. Otras preguntas también de ansiedad y estrés por parte de los padres, escalas de afrontamiento para niños que lo respondían todos los padres, pero era en relación a qué estilo de afrontamiento tenía su hijo o hija. Y por último también una escala de acontecimientos vitales estresantes. Mediante esta encuesta, como he ya avanzado un poquito antes, pues reclutamos un total de 1.529 respuestas de padres y madres, de niños y niñas. La mayor parte de ellos eran de Barcelona, bueno, de Cataluña, sobre todo, la gran mayoría de Barcelona. A nivel de sexo, la muestra está bastante pareada, había 824 niños, el 54 casi por ciento, el resto eran chicas. A nivel de edad sí que vimos que había un grupo mayoritario de padres que habían respondido, de padres y madres de niños que tenían entre 4 y 11 años. Aquí vemos la distribución de la edad en nuestra muestra. Vemos que sobre todo el grupo más mayoritario está aquí, de 4 a 11 años, pero que hay chicos y chicas de hasta 18 años. El nivel socioeconómico de las familias a las que se les preguntó era medio, alto y alto, probablemente por los métodos de reclutamiento que se utilizaron y que seguramente la mayor parte se captaron a través de redes sociales, ¿no?
Y por último, pues también destacar que estas familias había un 5,8% de chicos y chicas que estaban ya en tratamiento por salud mental y que tenían antecedentes de salud mental, y del grupo de padres y madres un 6,3% de ellos. ¿Qué resultados encontramos? Bien, en cuanto a variables un poco más relacionados, ¿no?, con el ambiente, la preocupación, el estado de los padres, sí que es verdad que padres y madres expresaban en un 85%, la mayor parte de ellos expresaban que tenían mucha o bastante preocupación por el momento que se está viviendo en comparación con el resto de padres y madres que sí que respondían que tenían poca o ninguna preocupación. Aunque estaban muy preocupados, sí que es verdad que solo entre el 20 y el 38% presentaban síntomas de ansiedad o estrés los padres clínicamente significativos. En los ítems nosotros administramos la escala DAS para valorar estrés y ansiedad. También se les preguntaba a los padres por la percepción de preocupación que tenían sus hijos. En este caso los padres parece que ¿no?, solo un 31,9% de ellos presentaban mucha o bastante, decían que sus hijos les veían mucho o bastante preocupados en comparación a la gran mayoría de la muestra, que parece que no estaban tan preocupados los niños. Preguntamos también por los biorritmos. ¿no?, sobre todo las escuelas cerraron muy rápido y de repente los niños pequeños dejaron de ir, bueno, todos los niños dejaron de ir a la escuela, los padres, de repente todas las familias se encontraron en casa y se percibió una alteración, ¿no?, de los biorritmos, y quisimos preguntarlo para saber si esta modificación era real. En nuestra muestra sí que un 50% de la muestra explicaba que los biorritmos de sus hijos se habían sido modificados, pero cuando la analizamos un poquito más en detalle, vemos aquí que en cuanto al hambre, sí que parece que un 43,4% destacaba este aumento de hambre por parte de sus hijos, y en cuanto al sueño, aunque el mayor porcentaje se encuentra en un sueño parecido, en un 31,7% también describían reducción del sueño de sus hijos. En cuanto a la variable principal, ¿no?, que es un poco realmente saber, ¿aumentó el riesgo de padecer problemas de salud mental en niños y adolescentes durante el confinamiento en España? Pues comparando con la medida que preguntábamos retrospectivamente del año anterior, donde parece que de la muestra un 13% estaba en riesgo, sí que durante el confinamiento hubo un aumento significativo, y un 34,7% de niños y adolescentes a los que se les preguntó a sus padres cómo estaban, habían aumentado el riesgo de psicopatología. También nos preguntamos, ¿no?, realmente, sobre todo en población clínica, se preguntaba mucho, ¿no?, entre los profesionales, probablemente algunos también están mejorando. Bueno, en cuanto a población general, un 2% sí que cambió de una PSC positiva en el año anterior, que estaban con riesgo de padecer psicopatología, a una PSC negativa durante el confinamiento. Bien, vamos a mirar un poquito más de cerca los datos de la PSC en riesgo. La PSC es una escala que te da esto, te da una puntuación de riesgo o no riesgo. Como hemos visto, sí que hubo un aumento del riesgo durante el confinamiento, pero si miramos los datos concretos del confinamiento, vimos que la gran mayoría de la muestra analizada, el 65,3%, presentaban una PSC negativa, es decir, no había presencia de riesgo de padecer problemas emocionales o de conducta. Sin embargo, este 34,7% que sí que estaba en riesgo, al analizar qué perfiles de psicopatología podían mostrar, una gran mayoría de ellos presentaba perfiles de depresión y ansiedad, frente a un 30,8% que presentaba dificultades más de conducta e hiperactividad y un 4,7% un perfil mixto. Sin embargo, decimos, la mayoría de la muestra no estaba en riesgo, este ya es un resultado importante. ¿Cuál era el perfil de los niños que sí que estaban en riesgo? ¿Cuáles eran los ítems con mayor cambio respecto al año anterior? Pues como vemos aquí, eran niños que parece que querían estar más cerca de sus padres, que padecían más problemas de concentración, estaban más irritables, se saltaban más los límites, las normas.
parecía que no lo pasaban tan bien, tenían problemas para dormir, parecía que tenían menos energía y menos interés en contactar con sus amigos. Quisimos analizar los grupos por diferencias de edad, porque sí que es verdad que en la literatura de los artículos que estaban empezando a salir en China explicaban que parecía que en el momento del confinamiento los niños de menor edad estaban más afectados. Al mirar los datos por grupos de edad, sí que se observa que existe un mayor riesgo en niños pequeños comparados con los adolescentes. Aunque el dato más significativo sigue siendo que la PSC negativa es mayor en porcentaje que la positiva, vemos aquí la lila es la negativa y la roja es la positiva, sí que vemos que en el grupo de adolescentes únicamente un 25,25% puntúa positiva una PSC positiva, pero en el grupo de los niños y adolescentes es un 39,4%. Esta diferencia era significativamente más elevada. También valoramos datos si había diferencias en cuanto al sexo o en cuanto al nivel socioeconómico. No encontramos diferencias en este aspecto. Sí que en los datos a nivel socioeconómico tenemos un sesgo en nuestra muestra porque hemos dicho que era un nivel socioeconómico medio alto o alto. Entonces no pudimos valorar este aspecto. Por último, quisimos analizar también si había predictores de cómo aumentaba el riesgo de padecer esta PSC. Como los grupos de pequeños y adolescentes nos pareció que eran poco comparables y además había esta diferencia en cuanto a riesgos aumentados, hicimos modelos por separado en el grupo de niños y en el grupo de adolescentes. Se observó que en el grupo de niños el mayor predictor de una PSC de riesgo, de puntuaciones elevadas, era el estrés y la ansiedad que padecían los padres, era tener puntuaciones elevadas en estrés y ansiedad por parte de los padres. En cambio, en el grupo de adolescentes, el mayor predictor de riesgo era el estilo de afrontamiento hacia los problemas que tenía el propio adolescente. Tener un estilo improductivo era predictor de mayor riesgo de padecer una PSC positiva. Bien, para concluir la parte de los datos transversales, y si me quedan unos minutos, así os puedo explicar también la parte un poco más longitudinal. ¿Qué es lo que hemos visto principalmente? Hemos visto un aumento de más del doble del año anterior de niños y adolescentes con problemas significativos emocionales y de conducta, es decir, de PSCs positivas en cuanto al riesgo de padecer problemas emocionales y de conducta. Es verdad que hay que tener en cuenta que esta no es que esto es una escala que no sustituye una evaluación clínica y esto está en catalán. Esto está pasando en todos los estudios que están publicados hasta ahora. Además es una escala de cribaje que por lo tanto puede haber un elevado número de falsos positivos, pero que son datos a tener muy en cuenta. Por otro lado, otro dato importante es que parece que los niños más pequeños presentan mayor riesgo en comparación a los adolescentes, ¿no? Hay que tener en cuenta dos limitaciones de este estudio. Por un lado, el que ya he mencionado, el sesgo de selección del nivel socioeconómico de la muestra, que es realmente una pena no poder tener datos de población con un nivel socioeconómico más equilibrado respecto a lo que es la población en España, que es... y por otro lado, hay que tener en cuenta el sesgo de memoria del informador. Esto partimos de una puntuación retrospectiva que nos indicaban los padres, así que bueno, hay que tenerlo en cuenta al interpretar los datos. Bien, a nivel de datos longitudinales, como os he dicho, este estudio, después del momento transversal, preguntamos en 6 momentos temporales cómo seguía avanzando la PSC de niños y adolescentes. Aquí tenemos el gráfico longitudinal, estos son todos los datos que tenemos hasta ahora. Este es el momento transversal que os he explicado, este cambio del 13 al 34%, este pico de PSCs positivas, y vemos como después de esto, en los 6 siguientes meses, la PSC baja y retoma los niveles anteriores. Es decir, que parece que este pico que hubo durante el confinamiento después va desapareciendo. Estos datos van hasta hasta diciembre de 2020, enero de 2021. Pero en nuestro hospital, claro, nosotros, como he dicho, ¿no? empezamos el confinamiento en marzo de 2020, hace un año. Entonces, en nuestro hospital ahora mismo ya tenemos datos más
estadísticos que no son de investigación, que este es un dato también a tener en cuenta, es importante, pero me gustaría daros esta visión más clínica de cómo estamos ahora mismo. Y es como hemos visto que estamos viendo un incremento muy importante de visitas de urgencias y de algunos datos que os presento. Por ejemplo, ha habido un incremento importante en los trastornos de conducta alimentaria, tanto en la detección, en las primeras visitas de los centros de salud mental infanto-juvenil, que son los CESMIPs, son los centros comunitarios de atención en España, que ha habido un 25% de aumento respecto al 2020, un 50% de aumento de primeras visitas de trastornos de conducta alimentaria urgentes y un 33% de aumento de la hospitalización parcial. Ha habido también un incremento de las altas de hospitalización, de la planta de hospitalización de trastorno de conducta alimentaria. Vemos aquí, respecto a octubre de 2019 a febrero de 2020, el incremento que ha habido en un 60% entre los dos periodos. Este es un dato muy, muy relevante y que se ha estado... Yo no soy experta en tentativas autolíticas, pero bueno, mi compañera Ana Sindes, que ha estado analizando estos datos, ha habido un aumento muy, muy importante de las tentativas autolíticas en un perfil de paciente de alrededor de 12 años y con muchas dificultades a nivel socioeconómica, en un 104% entre diciembre de 2019 y febrero de 2020. Si comparamos los datos con los de este diciembre de 2020 y febrero de 2021, ha habido este incremento muy, muy, muy importante. Son tentativas autolíticas atendidas en urgencias de salud mental, si no me equivoco. Ha habido también un incremento del 36% de pacientes atendidos en urgencias por motivos de salud mental. También ha habido un incremento del 61% de pacientes ingresados por motivos de salud mental. Un incremento del 425% de estadas hospitalarias fuera de la unidad de hospitalización. Nuestro hospital tiene 16 camas activas ahora mismo y se han tenido que incrementar los números nos han tenido que ceder camas de pediatría para poder dar respuesta al incremento de ingresos que ha habido en nuestro hospital. Y nada más, espero no haberme pasado el tiempo, doctor. Agradecer mucho de nuevo vuestro interés por nuestro estudio y espero haberme ajustado. Impecable, Jordina, con el tiempo, cronométrica. Gracias. Interesantes los datos que presentaste. La verdad es que, bueno, van un poco en sintonía con lo que la literatura está empezando a mostrar ahora, ¿no? Acaba de salir el informe de Kaiser Permanente en Estados Unidos, donde un poco muestra también esta realidad, ¿no? Así que, la verdad, súper interesantes los datos y te agradecemos muchísimo por la presentación. Muchas gracias. Para los que se han sumado, tenemos 134 en línea, pero hay muchos grupos, así que creo que estamos llegando a los 200. Es un número muy importante para nosotros. Y para los que se sumaron tarde, las preguntas van a venir al final por chat, ¿sí? Le damos paso a Luciana, que nos va a presentar todos los datos locales nuestros para ver a ver cómo andamos. Luciana va a presentar todo el trabajo que UNICEF ha llevado a cargo en nuestro país. Así que adelante, Luciana, con los datos. Muchas gracias. Voy compartiendo ya la pantalla. Gracias, Jordina, por tu presentación. Dejaste la vara muy alta en relación al uso del tiempo, así que voy a tratar de ser muy efectiva en el uso del tiempo. En primer lugar, antes de iniciar, quería agradecer esta invitación a la Universidad Austral por formar parte de este espacio y poder compartir algunos de los hallazgos que hemos podido producir desde UNICEF. Quiero como
ajustar un poco esto, es una investigación que desarrollamos desde el área de salud de UNICEF. Otras organizaciones e instituciones también a lo largo del último año han desarrollado encuestas. La SAP, por ejemplo, ha desarrollado una encuesta sobre percepciones de niños, niñas y adolescentes en salud mental. Digamos, este no es un estudio comprensivo de todos los distintos desarrollos que se han hecho en este año. Solo para aclarar esto y contarles un poco, bueno, nuestra intención con este estudio fue justamente a partir de esas preguntas iniciales que surgieron en los primeros meses de la pandemia y las distintas hipótesis que se iban formulando en relación a cómo impactaría esto en la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, fue nuestro interés decir, bueno, generemos evidencia e información respecto a esto. Por eso desde UNICEF nos propusimos generar evidencia sobre los efectos de la pandemia por COVID, entendiendo que que no era una población que estuviera principalmente afectada en términos de afectaciones de mortalidad, pero sí en otros ámbitos de la vida. Entonces llevamos adelante esta investigación que fue realizada por un equipo de investigadores de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de la Universidad de Lanús y la Asociación Civil Intercambios, y junto con ellos avanzamos en esta investigación. Los objetivos, como les decía, se plantearon en conocer y describir las percepciones y representaciones subjetivas de las niñas, niños y adolescentes y también de personas gestantes. En esta presentación solo voy a dar cuenta del análisis de los datos que se recabaron con los niños, niñas y adolescentes, que tuvo una metodología particular, y también después podrán encontrar, si están interesados en conocer como los resultados sobre personas gestantes. En la intención de la investigación, aparte, también nos propusimos esto, como les decía, generar evidencia y poder proporcionar información a los decisores y autoridades nacionales y otros actores que están involucrados en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Por eso pensamos en un estudio que fuera de alguna manera longitudinal. La propuesta del estudio se marcó en una metodología respetuosa de la Convención de los Derechos del Niño. Nos propusimos principalmente escuchar y comprender las voces de las chicas, los chicos, y favorecer su participación activa. A diferencia del estudio que nos presentaba recién Jordina, la fuente de datos buscamos, en la medida de lo posible, de acuerdo a sus edades, recuperar las voces directamente de las niñas y niños y adolescentes. Y de esta manera también nos planteamos un desafío de superar miradas o interpretaciones adultocéntricas, a donde se dé un sentido, significado a lo que las chicas y los chicos estaban percibiendo y sintiendo. Y por otro lado, también buscamos una multiplicidad de voces que dieran cuenta de las distintas infancias que hay en nuestro país, contemplando la edad, el género, la autopercepción étnica, lugar de residencia, nivel socioeconómico y distintos contextos en los que habitan. Se trató de un estudio de carácter cualitativo y cuantitativo con enfoque epidemiológico en salud mental. Se incorporaron elementos de acción participativa en la investigación y, como les decía, se realizó un estudio de longitud. Se muteó Luciana. Luciana, te muteaste, no sé. ¿Hola? Ahí ¿Ahora está, se escucha? ahí sí, Ah, sí, bueno, sí. no sé qué apreté. Bueno, No sé. les estaba contando sobre que se realizó este estudio en 3 cortes longitudinales que nos permitió dar cuenta como de los distintos momentos que fuimos atravesando en el país respecto a las medidas que se tomaron en la pandemia. Entonces, la primera medición se realizó entre los meses de agosto y septiembre, a donde la mayoría de las jurisdicciones aún se encontraban en ASPO o en el aislamiento preventivo social obligatorio. La segunda medición fue entre octubre y noviembre, a donde ya en algunas jurisdicciones se habían dado algunas medidas, como se había empezado
DISPO, que era el distanciamiento social obligatorio, pero que ya se incorporaron algunas actividades, y la última fue en el mes de febrero-marzo, donde ya estábamos como vislumbrando la perspectiva del retorno a las escuelas y a las clases presenciales, y en algunos casos, en algunas jurisdicciones, ya se habían iniciado las clases. Entonces esto nos permitió también en el análisis por mediciones y luego comparado, poder ver cómo fue el comportamiento y las transformaciones de los comportamientos y percepciones en los chicos y chicas. Y en este sentido es que la investigación fue flexible porque fue dialogando con los resultados y el análisis de cada una de estas mediciones y se fue ajustando a algunas cuestiones vinculadas a la metodología. La investigación se planteó brevemente así en 6 regiones del país con un equipo de investigación principal y coordinado por investigadores locales y un equipo de gestores territoriales. La muestra estuvo conformada por 780 niños, niñas y adolescentes y más o menos también la participación estuvo distribuida a nivel de género en un 56% género femenino, 43% género masculino, con algunos chicos y chicas que manifestaron autopercibirse como no binarios, uno trans y un niño o niña que no respondió. Y un 40% de estos chicos que fueron contactados presentaban déficits avisacionales. Ahora querría detenerme a presentar los resultados de la infancia y como les decía, nosotros lo que destacamos de esta investigación es que pudimos pensar las percepciones y las afectaciones que produjo la pandemia en primera persona. Por esto me gustaría compartir algunos audios que se fueron recogiendo en el marco de la investigación para que ustedes también puedan conocer de la voz de los chicos cómo vivieron este momento. Un virus muy travieso y curioso que soñaba con recorrer el mundo. Por eso se fugó del laboratorio donde vivía con la ayuda de su amigo el murciélago Alex. Viajaron rumbo a China, de China a Chaco. ¿Qué está pasando? Bueno, estamos sin coronavirus. ¿Qué está pasando? Que 20.052 personas, 86.000... están contagiados. Esta pandemia fue un mar de emociones. Hubo llantos, enojos, risas y estrés. La pandemia fue dolorosa y lenta, pero siempre hay buenos momentos para recordar y esos momentos quedarán plasmados en nosotros para siempre. Que el virus no termina y que por más que él esté vacunado, los cuidados tienen que seguir y que, vamos, hay maneras de juntarse con tus amigos, cuidándote y no pasándola mal también. Es como el peligro de no saber que nos contagiamos nosotros y estar contagiando a la mayoría de nuestra familia y más a nuestros abuelos. Están mis abuelitos que los quisiera ir a visitar. Cuando me sentía feliz porque podía ver a mi familia, cocinamos palmeritas, cocinamos pochoclo, cocinamos pan. Forma de estar más cerca, con ellas, porque para jugar también hacemos videollamadas y nos divertimos juntas. Y eso me parece que está bueno de los juegos en línea. Mi mamá a veces me tiene que decir que pare un rato y tiene razón. No puedo estar jugando todo el día, pero es algo que me gusta hacer en esta cuarentena. Lo que más extraño de la escuela es el patio y la seño. No lo sentí como un cierre porque siento que una parte de mí quedó ahí. Entonces sí siento que terminó mi estadía como estudiante ahí, pero una parte de mi corazón y una parte mía se queda en esa escuela. Peor de todo yo creo que es la incertidumbre que tenemos, el no saber qué es lo que va a pasar ni en este momento ni en el futuro. Pero bueno, me di cuenta que son muchísimas cosas, algunas dependen de nosotros, otras no, y lo que nos queda es esperar con paciencia, vivir el día a día y hacer las cosas lo mejor posible para que pronto nos podamos volver a encontrar y termine todo esto. Bueno,
lo corto para que no nos tome mucho tiempo, pero nos parece importante, con el equipo investigador nos parece importante recuperar estas voces que fuimos recogiendo a lo largo de la investigación, y como ustedes habrán podido escuchar, se van planteando distintas dimensiones de análisis. En el análisis de la información recabada presentamos 6 dimensiones que tienen que ver, en primer lugar, sobre las percepciones sobre la pandemia y las formas de enfrentarla. Luego, las emociones y efectos en la salud mental que vivieron y experimentaron los chicos y las chicas, las percepciones respecto al futuro que aparecen en algunos de los audios, los vínculos y dinámicas familiares y sociales, la escuela como espacio de socialización y la ética de cuidado y autocuidado que manifiestan los chicos y las chicas. Respecto a la primera dimensión y las percepciones sobre la pandemia, por supuesto que fue una irrupción inesperada que produjo alteraciones en los modos de vida de los chicos, las chicas y las adolescentes, sus familias, y fue cambiando según el momento de la pandemia. Esto nos permitió esta dinámica que les mencionaba de ser un estudio transversal. Aparecen distintas reacciones defensivas, adaptativas, que todas son esperables en el momento en que se estaba viviendo. Y no se registró en el marco de la investigación que estas expresiones constituyan expresiones en trastornos en salud mental. Las condiciones de vida y las posibilidades de acceso a diferentes, por ejemplo, tecnología, juegos, tiempo de cuidado y dedicación de la familia, también afectaron de manera diferencial la organización de las rutinas, las dinámicas familiares y el desarrollo emocional y las estrategias que desarrolló cada uno de los chicos y chicas para hacer frente a los efectos de la pandemia. Los más chicos, lo que se destaca y lo que aparece como un elemento común en todas las entrevistas, los juegos, es que los chicos desplegaron una gran capacidad lúdica y creativa. El juego fue como un elemento protector, un factor protector para afrontar las situaciones que presentaban la pandemia. En el caso nuestro, y a partir de estos estudios, los adolescentes sí fueron los que aparecen como más afectados emocionalmente. Y esto se registra debido a la falta de posibilidades de participar socialmente, y como vamos a ver más adelante, también la mayor conflictividad que se desplegó en el ámbito familiar a partir de la convivencia. De todas maneras, respecto a las emociones, que se liga un poco esto también a las percepciones respecto a la pandemia, aparecen distintas emociones. En un primer momento, para los chicos y chicas, la posibilidad de estar más con sus familias y con sus entornos y sus adultos referentes fue una experiencia muy positiva que valoraban mucho. A pesar de esto, también se observó que podían angustiarse más, que lloraban más fácilmente, que estaban más irritables, intolerantes o ansiosos. Pero todos elaboraron algunas estrategias para elaborar y simbolizar este malestar que se fue presentado. Y parte de la investigación también permitió, a través de la metodología y de los dispositivos lúdicos que se fueron planteando con el equipo de investigadores, resimbolizar y resignificar estos malestares que aparecieron en el marco de la pandemia. Por supuesto, el encuentro con amigos, amigas, en este momento donde se abre un poco la actividad fuera del hogar y que se empieza a circular en el espacio abierto, público, y compartir estos espacios, produjo alegría, transforma las emociones experimentadas, y lo que sí se plantea es como la necesidad de disponer de espacios de escucha y acompañamiento por parte de adultos referentes. En relación a las afectaciones en salud mental, sobre todo en la tercera medición, que es cuando ya estábamos llegando casi al año de pandemia, se registró que un 10% de los participantes realizó alguna consulta en salud mental. Esto no había aparecido en las 2 primeras mediciones, y en este momento ya aparecen otros síntomas como de agotamiento, de agotamiento también, y de incapacidad de encontrar nuevos recursos para afrontar la situación que estaba planteando la pandemia. Aparecen cuestiones de retraimiento, desgano, que llaman la atención respecto a algunos indicadores sobre las afectaciones en salud mental. La tercera dimensión, en relación a las percepciones de futuro, claramente aparece como la continuidad de la pandemia y como
un muro ahí que genera una postergación, una imposibilidad de soñar con algunos proyectos, sobre todo en los adolescentes, surge esta idea como de para qué generar proyectos, esta incertidumbre y la imposibilidad de ver más allá de la situación pandémica. Sin embargo, la vacuna, y cuando aparece la posibilidad de la vacuna, hay un audio que no llegué a compartir con ustedes, habla de la vacuna como la felicidad, el momento de expectativa y de esperanza, a pesar de algunos temores que presentan en general las y los adolescentes, a donde ponen un poco en duda la efectividad de las vacunas o la posibilidad de acceder a ellas. Recordemos que estas como percepciones se recogieron entre finales del 2020 y principios del 2021, entonces eso también marca un posicionamiento respecto a la situación de las vacunas. En relación a los vínculos y dinámicas familiares, bueno, como les decía anteriormente, la presencia de la madre, el padre o de algún adulto referente en el hogar fue altamente valorado, aparece como un espacio de protección, pero también aparecen otras preocupaciones o aparecen, por un lado, preocupaciones vinculadas a la situación socioeconómica de cada familia, o la imposibilidad de los adultos del hogar de brindar atención o cuidado a los chicos y chicas y de acompañarlos en algunas instancias que tengan que ver, por ejemplo, con el desarrollo de tareas educativas. Respecto al espacio físico y al hogar y a los déficits habitacionales que presentan algunas de las familias contactadas, la falta de espacios propios y de intimidad generó una afectación respecto a su autonomía. Los más pequeños lo que pudieron fueron desarrollar estrategias para hacer frente a ese malestar. Como vemos en la imagen, construirse casitas o buscar espacios dentro del hogar para poder recuperar algo de esa autonomía perdida. Los más afectados, como les decía, bueno, son los adolescentes, los chicos y las chicas expresan mucho malestar por estar más tiempo en casa, la pérdida del espacio de la escuela y del encuentro en ámbitos sociales con pares generaron ahí como una pérdida de autonomía y de posibilidad de transitar los conflictos propios de este periodo o etapa de la vida que se trasladaron al interior del hogar. Entonces sí se percibieron mayores situaciones de conflicto, de tensión e incluso de violencia. Aparecen algunos indicadores o indicios de violencia intrafamiliar entre hermanos, entre padres, madres y chicos y chicas. También lo que ocurre es que o se registró en algunas jurisdicciones, es algún incremento de la violencia institucional. En los momentos en que salimos del ASPO y los chicos empezaron a estar en espacios públicos, refirieron mayor hostigamiento o cierta como persecución por parte de las fuerzas de seguridad y también la estigmatización que se planteó en relación a que no respetaban las pautas de cuidado y cómo los adolescentes se plantean como agentes transmisores del virus. Y en los chicos de sectores populares o de comunidades indígenas registraron mayores situaciones de discriminación. Respecto a la escuela, que fue un escenario central para los chicos, desde los más pequeños, desde las distintas instancias, ¿no? De los ciclos y momentos de inicio, de los ritos de inicio de escolarización o finalización de los ciclos, la escuela aparece como el lugar central, el que más extraña. La escuela como vínculo, como espacio de socialización, el vínculo con la maestra, con la portera, esa figura contenedora, a donde para todos ese espacio es muy resentido la pérdida de ese espacio. Y como escuchábamos también en un audio, la ausencia de estos espacios de cierre de ciclo y la posibilidad de repensarse en nuevas etapas. Esto genera, junto con la falta de proyección a futuro, las dificultades para hacer estos cambios de etapas.
Por otro lado, como todos sabemos, este casi año sin clases presenciales profundizó las brechas educativas y las brechas en el acceso, las dificultades ligadas al acceso a tecnología, a conectividad y también a el soporte y acompañamiento familiar para el desarrollo de las actividades y de las tareas y del proceso educativo, generó ahí grandes brechas. El 61% de las niños de 6 a 12 años presentaron déficit habitacionales y no contaban con un espacio propio para poder realizar las tareas educativas tranquilos. Y por otro lado, también la falta de acompañamiento, como les decía, no solamente de espacio o de conectividad, sino de alguien que pueda acompañarlos en gestionar estos espacios de aprendizaje. Los adolescentes, y sobre todo los adolescentes de sectores populares, buscaron como otros espacios que pudieran compensar esta brecha educativa, pero también lo que generó fue abandono en algunas de ellos en su trayectoria educativa y la incorporación a el mercado laboral de alguna manera en cierta informalidad, pero dando como prioridad a las necesidades que se planteaban en los entornos familiares. Respecto a la ética de cuidado, y esta es la última dimensión que se analizó entre las 3 tomas, todos los chicos, las chicas conocen y valoran e implementan las medidas de cuidado. Sienten que son protagonistas en las medidas de cuidado, en respetar las medidas de cuidados y de cuidar a los adultos que los rodean. Y también aparecen las medidas de cuidado como una posibilidad de recuperar alguno de estos espacios. Entonces hay una negociación que se establece entre las medidas de cuidado, el uso del barbijo, la distancia social, para poder reencontrarse con sus amigas y sus amigos. Los adolescentes manifestaron este malestar en cuanto a ser estigmatizados como propagadores de los contagios y también sobre la falta de espacios de participación y que su opinión no ha sido tomada en cuenta para construir espacios cuidados dentro de las escuelas. Y también lo que aparece con esta posibilidad hacia principios de este año de retomar las actividades presenciales es entre alegría y preocupación. Hay como sentimientos ambiguos respecto a la posibilidad de contagiar a sus familiares. Y esto da cuenta de su preocupación y de su ética de cuidado por los demás. Podemos remarcar factores protectores que aparecen entre los chicos, que tienen que ver, como les decía, para jugar, la capacidad de simbolizar las emociones, contar con el apoyo de vínculos de adultos referentes, la capacidad de cuidarse, sentirse acompañados y escuchados es un factor protector de salud mental, la empatía por el sufrimiento de los otros, la capacidad de construir lazos y compartir con otros, participar y ser protagonistas en las decisiones que se toman en su vida, sobre todo en los adolescentes, aparecen como factores protectores en salud mental. Y los determinantes que se identificaron que producen sufrimiento están asociados a la ausencia de ceremonias de cierre en las etapas escolares, la ausencia de apoyo para tareas escolares, la deficiencia o insuficiencias de adultos significativos que los acompañen, el debilitamiento de los lazos sociales con pares, familiares, que aparece muy marcada la tristeza por la pérdida de familiares y no poder transitar los duelos de manera adecuada, situaciones de violencia y también el temor por situaciones de violencia que se pueden reencontrar en el regresar a las clases presenciales, la situación económica precaria y las preocupaciones que esto generan, el clima familiar violento o la violencia institucional, y nuevamente el no sentirse escuchado, comprendido o no poder tomar decisiones sobre los aspectos que los afectan. Lo que nos trae la investigación son algunos aportes para el diseño de estrategias de apoyo. Me voy a adelantar rápidamente porque sí, estamos como con el tiempo ya llegando. Lo que marcamos son como 4 dimensiones de estrategias de apoyo para el sector salud, para el sector de educación, para los medios de comunicación, para las familias también. Lo que queremos destacar, y después lo dejo a consideración el estudio para que puedan profundizar sobre estas distintas recomendaciones
conclusiones o sugerencias que surgen es la necesidad de garantizar como políticas integrales con énfasis en las distintas realidades y condiciones que atraviesan los niños y adolescentes, tomar en consideración su voz, su participación en los contextos socioeconómicos, su pertenencia étnica y cultural. Y poder darle espacio a la construcción comunitaria de soporte para los niños y adolescentes. Néstor, yo lo dejaría acá, si te parece, porque para no avanzar como en esto, los apoyos o estrategias de apoyo, y si querés lo retomamos luego en las preguntas para dejar tiempo a los colegas. Perfecto, Luciana. Muchísimas gracias. Súper interesante. Para los que les interese, el informe global está en el sitio de UNICEF Argentina también. Lo pueden ir a revisar cuando quieran. Y qué interesante, ¿no? Cómo cambian las proporciones entre lo que les pasa en las edades en estas dos latitudes, ¿no? Así que creo que fue un buen contraste y quizás complete un poco a Jordina qué pasará en ese otro subsector que no alcanzaron a llegar, ¿no? Probablemente haya ciertos parecidos en eso también, más allá de las distancias que tienen en cuanto a lo que es necesidades básicas insatisfechas un país y el otro, ¿no es cierto? Bueno, le damos paso a Guido y a Luz. Venimos bien con el tiempo, así que adelante nuestros psiquiatras. Bueno, a ver, dígame si ahí se ve bien. Poné presentación, Guido. Perfecto. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, hola, mi nombre es Guido Lupi. Yo soy pediatra y psiquiatra infanto-juvenil y junto con la doctora Luz Zapa vamos a brindar información sobre la repercusión emocional en niños y adolescentes de la pandemia. Bueno, queda más que claro con la presentación de las colegas que esta situación de pandemia ha logrado descender factores protectores y aumentar factores de riesgo, ¿verdad? Esto se ve tanto en España como en Argentina, pasa algo bastante parecido, ¿no? Entre los factores protectores que nosotros conocemos, esto ya se sabía desde antes de la pandemia, pero bueno, siempre un contacto con el sistema de salud y educación siempre es beneficioso, tener que los padres tengan habilidades de crianza, también, y dentro de los factores de riesgo, que bueno, ahora estamos empezando a conocer un poco mejor, obviamente está el aislamiento social, la violencia doméstica, dificultades económicas, todos factores asociados a la pandemia. Ahora, quisiera que me acompañen, ahora les voy a mostrar algunos datos de cómo estos factores de riesgo terminan impactando la conducta y las emociones de las personas, ¿verdad? Primero, para poder estudiarlo, en algún momento se englobó estos factores de riesgo en lo que hoy se llama experiencias adversas en la infancia. Bien, es importante agrupar ciertas cuestiones para poder estudiarlas. El primer gran estudio que se hizo fue en 1998, una asociación entre el Kaiser Permanente y la CDC de Estados Unidos, en donde se hicieron entrevistas a adultos y cruzaron información sobre la cantidad de experiencias adversas que habían tenido estos adultos y la cantidad de comorbilidades presentes al momento de la evaluación. Entre los cuestionarios de estas experiencias adversas se preguntó sobre antecedentes de abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligencia, enfermedad mental en cuidadores, dependencia de sustancias, separación y divorcio parental y violencia doméstica. Bueno, lo que se vio, la primera conclusión, es que estos eventos adversos en la infancia eran increíblemente frecuentes. Alrededor del 54% presentó al menos uno. Y otro dato importante es que a mayor cantidad de eventos estresantes en la infancia, mayor en el número de comorbilidades. Tanto es así que
los adultos que presentaban 4 o más de estos eventos eran bastante frecuentes, 1 en 8. ¿Bien? Y estos pacientes con este score de 4 o más tenían alta prevalencia de trastornos de la memoria, de consumo ilícito de drogas, inicio prematuro de relaciones sexuales, riesgo de impartir violencia en la pareja. Estos aumentaban de manera exponencial. Y en cuanto a la prevalencia de trastornos en la salud mental, bueno, tener un score mayor o igual a 4 duplicaba el riesgo de tener un trastorno de pánico, triplicaba el riesgo de tener un trastorno del ánimo y duplicaba el riesgo de ansiedades y alucinaciones. Acá vemos que también se lo comparó con la aparición de otras comorbilidades. Por ejemplo, si seguimos la flecha, vemos cómo a mayor cantidad de estresores en la infancia, mayor riesgo de tener en la adultez o en la adolescencia un trastorno anímico. Y así lo fueron comparando con distintas comorbilidades como trastornos de pánico, ansiedad, trastornos en el sueño, obesidad, tanto trastornos orgánicos como inorgánicos. Esta información también sirvió para ver si había alguna relación entre los eventos adversos y el intento de suicidio, y efectivamente estos eventos en cualquier categoría aumentaron el riesgo de intento de suicidio de 2 a 5 veces. La probabilidad de intentar suicidarse alguna vez entre las personas con 4 o más experiencias aumentó hasta 12 veces, y los adultos que habían documentado 7 eventos adversos en la infancia, aumentó el riesgo de intento de suicidio 31 veces. Bueno, entonces, obviamente empezaron las investigaciones de, bueno, por qué estos eventos estresores llevan a estas conductas de riesgo que se toman más adelante y estas alteraciones en la emoción y en las conductas y el comportamiento. Y entonces la hipótesis ahora que más fuerte es que este estrés que viven los chicos en los primeros años de vida aumenta la secreción de cortisol, y este cortisol es el que altera conexiones neuronales justamente cuando el cerebro se está formando. Obviamente que muchos chicos están expuestos a estresores, y eso es perfectamente normal, pero una cosa es tener estresores agudos y tener un adulto disponible que te pueda abrazar, que te pueda calmar, y otra cosa es tener estresores constantes y crónicos y no poder tener una respuesta en donde vos puedas lograr cancelar ese estrés. Ese estrés crónico es justamente el que causa alteraciones tanto estructurales como funcionales del sistema nervioso central. Tanto es así que ya se sabe en qué centros del cerebro este estrés actúa, específicamente en el núcleo accumbens, que justamente está implicado en la dependencia y abuso de sustancias, en la corteza prefrontal, un área crítica en el aprendizaje y la conducta, y en la amígdala, que es crítica también en la conducta del humano. Bueno, entonces nosotros podríamos decir ya con bastante seguridad que los trastornos estresantes, los eventos estresantes en la primera infancia, pueden llevar al corto tiempo alteraciones en el neurodesarrollo, lo que llevará a dificultades sociales, emocionales y cognitivas, la adopción de conductas riesgosas para la salud, una futura discapacidad y enfermedades, problemas sociales y económicos, un fallecimiento prematuro, como se ha visto en varios estudios, y esto pone en riesgo a futuras generaciones, porque probablemente sean padres que tampoco les puedan dar el cuidado adecuado a sus hijos, y esos hijos ya van a estar en riesgo de nacimiento, convirtiéndose esto en un ciclo continuo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obviamente tener una mirada preventiva, y es aquí donde nosotros tenemos que actuar, cancelando, haciendo que no lleguen estos eventos estresores a los niños. Bueno, con respecto a la prevención, lo primero que uno tiene que hacer es conocer la prevalencia de estos eventos adversos de la infancia
en nuestro medio y actualmente. Obviamente que hoy estamos todos cruzados por la pandemia y es buenísimo esto que estos datos que vienen de UNICEF, que vienen de España, en donde nosotros podemos conocer y tener información actual de cuáles son los efectos adversos que están teniendo los chicos, niños y adolescentes en este momento, para así nosotros poder combatirlos. Es necesario incluir la detección temprana con herramientas de pesquisa y protocolos de tratamiento. ¿De qué manera nosotros, como profesionales de la salud, podemos pesquisar estos factores de riesgo de manera temprana para nosotros poder dar una respuesta? Y obviamente el fortalecimiento de pautas y cuidados en la primera infancia, en un momento crucial de formación del sistema nervioso central, en donde estos efectos pueden dejar una huella permanente. Para poder abordar esta problemática, tomé el modelo ecológico social, en donde no podemos trabajar solo con el individuo, sino que hay que ver un individuo dentro de la sociedad, dentro de una comunidad y dentro de las relaciones intrafamiliares. El rol del pediatra es clave en este sentido porque se encuentra en una situación de privilegio, ya que a edades tempranas toma una relación de confianza no solo con el paciente, sino con el cuidador primario. Tiene oportunidades exclusivas para la prevención y articulación con distintos profesionales. Como dije antes, no podemos actuar solo dentro del consultorio, sino que hay que tomar a los pacientes de una manera integral, comunicarse con colegios y trabajar de manera multidisciplinaria. Y entre las dificultades que podemos encontrar dentro del consultorio pediátrico es la falta de tiempo en la atención primaria, en donde hay muchos pacientes, falta de herramientas de detección que nos puedan brindar información rápida de la situación y el riesgo de cada paciente, y la falta de red, que es esta articulación tan importante, tanto con el colegio como con otros cuidadores de los niños que vemos en el consultorio. ¿Qué deberíamos detectar en las consultas? Para responder esta pregunta, le doy paso a la doctora Luz Zapa. Bueno, gracias, Guido. Bueno, siguiente. Bueno, vamos a tener en el consultorio el desafío de diferenciar entre una situación reactiva, generalmente leve y pasajera, donde tal vez va a haber una intervención más de acompañamiento con los padres y explicarles que esa situación es esperable y que va a pasar, diferenciarla de los cuadros psicopatológicos y conocer entonces cuándo es el momento de intervención y derivación al especialista. En pediatría esto va a ser un desafío porque el problema de la normalidad en pediatría está atravesado por el crecimiento del desarrollo. Esto implica que los niños están en etapas sucesivas de cambios y que esto hace a veces difícil reconocer algunas situaciones, y esos cambios tienen que ver justamente con el estar creciendo. Y aparte, muchas veces, algunos de esos procesos de crecimiento traen en sí síntomas. Por ejemplo, es esperable encontrar un chico que está atravesando el periodo de latencia, que aparezcan algunos miedos o fobias específicas, o en los adolescentes encontrar cambios de humor o mayor confrontación con los padres. Eso es parte de los procesos que están atravesando. O si el niño adolescente le toca atravesar una situación de duelo, es esperable que aparezcan manifestaciones emocionales en relación a esto. Lo mismo en esta situación de pandemia que todos estamos atravesando. Siguiente. Entonces, ¿cómo podemos abordar los problemas de salud mental en la consulta pediátrica? Bueno, por un lado va a ser muy importante la evaluación pediátrica en sí mismo va a ser una intervención a favor de la salud, porque el preguntar sobre algunas cuestiones que después a lo largo de la presentación vamos a ir avanzando con más detalle, va a poner en alerta a la familia de que esa esfera es importante y que tal vez hay que hacer alguna modificación ahí para mejorar la situación. Por otro lado, la importancia de la escucha alivia los síntomas. Muchas veces que un paciente
pueda contar, ya sea el profesional que lo está viendo, o contarlo en su familia, lo que le está pasando, por ejemplo, a un adolescente que está angustiado y la está pasando mal y tiene temor de contar lo que le está pasando a sus padres, y ahí el profesional pueda mediar en esa situación. Seguramente muchas veces esa sola intervención, digamos, de que el paciente lo pueda contar y demás, va a ser una intervención eficaz, y a veces es lo único que es responsable, digamos, necesario para que se pueda producir alguna modificación ahí. Y si no, seguramente va a ser el puntapié para que se muevan y se pongan en juego otras cosas que también son necesarias. Así que una escucha amplia y paciente va a ser muy importante. Y por otro lado, vamos a tener métodos de screening, siempre sabiendo que el juego y el jugar es el principal elemento de screening en pediatría. Y esto siempre tenemos que poner como un primer foco ahí, pero también hay algunas otras herramientas que son de fácil acceso y que el pediatra puede tener como al alcance de la mano, que le puede servir con utilidad, por un lado, para reconocer algunas de estas cuestiones que fue nombrando Guido en relación a factores de riesgo como de estrés tóxico que pueden, digamos, funcionar como un factor de riesgo a futuro. Y también otras herramientas de screening que ya son para detectar cuadros psicopatológicos, como pueden ser, bueno, la PRUNAP en todo lo que es el neurodesarrollo, CBCL usamos acá, digamos, para problemas emocionales o de conducta, o cuestionario de depresión infantil, para lo que es la depresión en niños y adolescentes, entre otras. Siguiente. Tal vez a modo de esta presentación decidimos como hacer un poco hincapié en las que tienen que ver justamente con la detección de estos factores de riesgo que colocan a los niños en una situación de estrés tóxico, porque son tal vez los cuestionarios menos conocidos. Siguiente. Esto lo vamos a pasar tal vez rápido, pero sí saber que hay múltiples cuestionarios. Siguiente. Que en general son cuestionarios a padres y son, digamos, llevan muy poquitito tiempo y puede ser muy útil, y sobre todo rescatamos esto porque sería una manera, digamos, de actuar preventivamente, ¿no? Siguiente. Bien. Después tal vez vamos a detenernos acá sí un poco más en todo lo que es la evaluación de estas distintas esferas, y son las esferas sobre las cuales nos parece importante también intervenir a modo de, digamos, de didáctico y de orden para la presentación. Las ordenamos de esta manera. Por un lado va a estar la vincularidad, va a ser muy importante evaluar cómo es la relación entre los distintos miembros de la familia. Es importante, bueno, algunas de las cosas que fueron nombrando previamente, ¿no? Pero que la pandemia y las medidas que se tomaron, un poco lo que hicieron es que se cayeron un montón de elementos de sostén que funcionaban sosteniendo justamente al sistema familiar, ¿no? Abuelos, tíos, personas que ayudan en el cuidado de los niños, las escuelas, y esto llevó a que los padres, digamos, perdieran esos elementos de sostén y se vieran muy sobrecargados, y tensionando también algunas de las relaciones entre los distintos miembros de la familia. Va a ser muy importante explorar esto en la consulta pediátrica, ver, digamos, si se está pesquisando algo de esta sobrecarga en los padres, ver qué elementos, qué familiares pueden ahí resultar, digamos, como una contención posible para estos padres, y dar una ayuda en este tema. Por otro lado, va a ser muy importante pesquisar todo lo que son las relaciones con los pares, haciendo mucho hincapié, marcando la importancia con los padres de que se puedan sostener las relaciones, que los chicos puedan sostener sus relaciones con los pares, intentando de crear, como ponerse creativos, digamos, con ellos para poder sortear las limitaciones que tienen que ver con todas estas medidas de cuidado. Y acá sí hacemos como especial hincapié en la adolescencia como grupo especialmente de riesgo, primero porque los adolescentes están atravesando una crisis vital muy importante, y porque en sí siempre son un grupo que se los considera vulnerables porque es un periodo de mucha vulnerabilidad psíquica, y porque la pandemia vino a ponerle también un límite a muchas cuestiones que justamente se ven afectadas en el proceso adolescente, ¿no? La necesidad, hablaban antes nuestra colega de UNICEF, en lo que es la necesidad de un lugar más privado, ¿no? Y el desafío que tienen los adolescentes estando con todos en casa para encontrar un momento de privacidad, el proceso de confrontar con los padres, que hoy en día pasaron a ocupar todos los roles, y bueno, el obstáculo para mantener la sociabilidad y el vínculo con padres.
Otro de los elementos a explorar tiene que ver con la comunicación. Es muy importante trabajar esto con los padres, digamos que el diálogo familiar es la vía privilegiada para el intercambio emocional, que hablar de la enfermedad, hablar de las preocupaciones que surgen a partir de esto es el mejor elemento para desarmar fantasías, las fantasías que tienen los chicos. Como decían previamente, muchos chicos y muchas familias van a haber perdido familiares importantes y van a estar atravesando duelos. Bueno, la importancia de trabajar con las familias, de que la manera de, digamos, de hablar, digamos, de atravesar un duelo es hablar de eso que se está pasando y las emociones que se tienen en relación a eso. Trabajar también de que muchas veces a los chicos les cuesta expresar las emociones más fuertes como el miedo o los enojos o el temor, y a veces va a ser necesario habilitar otras vías para que puedan expresar esto, como puede ser el juego, la escritura, el dibujo, el arte. Bien, y todo lo que tiene que ver en relación a la información que circula, ¿no? Al principio de la pandemia circuló un montón de material que tenía pautas de orientación para acompañar a niños y adolescentes. Eso circuló mucho al principio y se perdió un poco tal vez en estos meses, y creo que hoy cada vez toman más valor todas esas pautas, ¿no? Ahí hablaban mucho en lo que era en relación a, bueno, proteger de la exposición a las noticias, de no estar hablando continuamente de cuántos muertos hay, de quiénes, cómo se enfermaron, qué complicaciones tienen. Bueno, esto va a ser necesario trabajar con las familias. La diferencia entre, por ejemplo, proteger a un chico y darle la información que es adecuada para la edad, versus ocultar, versus comunicar todo indiscriminadamente sin poner un velo ahí y que el chico no lo pueda metabolizar. Bueno, la siguiente esfera va a tener que ver con lo que es el juego y las actividades recreativas. Va a ser importante hacer consciente de que existe un desbalance en la recreación a través de las pantallas y los elementos digitales en detrimento de la actividad corporal, para que trabajar que el ocio saludable implica, digamos, ambos componentes. Digamos, todos tenemos claro que esta pandemia llevó a que los chicos estén mucho más cerca y mucho más tiempo con las pantallas y las redes sociales de lo que antes se creía, digamos, o que estaba indicado. Va a ser importante seguir trabajando, y hoy en día aún más con los padres, la importancia de hacer un uso acompañado por todos los riesgos que existen en las redes sociales, y con los límites saludables en relación al uso recreativo de estos medios. Bien, siguiente. Eso nos lleva a trabajar también mucho con los padres alrededor de lo que son las normas y los límites. Sabemos que esto es muy importante, las normas y los límites son muy importantes en lo que es el crecimiento y el desarrollo. Acá también algo de lo que pasó en la pandemia, y que la escuela era la institución que encarnaba mucho digamos, de esto, y lo que pasó sobre todo en el inicio del confinamiento es que todo esto recayó mucho en los padres, otra vez sobrecargando a los padres y generando como un elemento muy grande de fricción en las relaciones con los chicos. Así que, bueno, va a ser muy importante dar un soporte a los padres con esto, digamos, en relación a la puesta de límites. Ahí tal vez como guía, parece importante remarcar la importancia de que los límites sean para todos, ¿no? En el grupo familiar, de que los padres también lo cumplan, porque a veces, si bien obviamente que los límites van a variar de acuerdo a la edad, es importante que no sea algo arbitrario, ¿no? Y solo para ellos. Bien. Bueno, el siguiente ítem tiene que ver con lo que es la psicopatología parental. Está ampliamente estudiado, y bueno, se fue nombrando previamente de que los problemas psiquiátricos en los padres promueven trastornos de niños y adolescentes. Entonces ahí tal vez en consultorio el pediatra va a tener que estar atento a las demandas, digamos, más manifiestas o un poco más ocultas en relación a problemas emocionales que puedan estar teniendo los padres, y hacer una derivación pertinente, que eso va a ayudar seguramente a la salud mental de los niños y adolescentes. Y después los últimos 3 ítems tienen que ver con hábitos que son muy importantes y están muy ligados a las emociones, a la conducta y a los procesos de aprendizaje, como son el sueño, la nutrición y el ejercicio. El sueño, bueno, vimos que también fue uno de los factores que fue más afectado. A ver, algo que nos pasaba mucho, por ejemplo, tenía que ver con el sueño de los adolescentes. Una consulta que nosotros veíamos mucho tenía que ver con que, bueno, los adolescentes corrían cada vez más el horario al cual se iban a dormir, ¿no?
Y acá va a haber que trabajar con los padres, ¿no? Porque en la explicación de los adolescentes, algo de lo que decían es que encontraban, era ese momento en la casa que encontraban un momento de privacidad y de encuentro con otros que no lo tenían a lo largo del día, ¿no? Entonces va a haber que lograr un equilibrio entre, bueno, ¿no? Una cosa es acordarte a las 6, 5, 6 de la mañana y, digamos, al otro día empezar con todas las actividades escolares y no tener un buen descanso y que eso repercuta en, digamos, en tus emociones y en el aprendizaje, por ejemplo, que, digamos, tal vez permitir y flexibilizar, por lo extraordinaria de la situación, un poco más los horarios a lo cual los adolescentes se van a dormir, porque se entiende que ese es un momento del día en donde pueden poner en juego algo de lo que estaban necesitando en relación a esto de la privacidad del encuentro con otros. Bueno, y la importancia, como decíamos, de nutrición y ejercicio como, digamos, como elemento para prevenir, incluso para tratar, digamos, cuadros iniciales emocionales como son la depresión y la ansiedad. Siguiente. Bueno, ¿qué es entonces lo que miramos en la consulta para hacer esta distinción? En realidad miramos lo mismo de siempre, nada más que ahora nos abrimos la pregunta cuánto de eso que estamos viendo responde a algo adaptativo, ¿sí? Y que solo va a haber que acompañar, o hay indicios que nos hacen pensar que se está instalando un cuadro psicopatológico. Introducimos acá también el concepto de nueva normalidad, porque hay algunos indicadores de salud habituales, digamos, de salud habituales utilizados en pediatría que se han visto afectados, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, que un chico solo mantuviera relaciones sociales a través de los medios virtuales, para nosotros era tal vez un indicador de algún trastorno potencial, ¿no? Y hoy en día claramente esto es algo que se movió y que hay que repensar sobre eso. Entonces va a ser necesario, este es solo como un pequeño ejemplo, me parece que hay varios más, que va a ser necesario entonces reacomodar algunos paradigmas para no transformar reacciones normales o esperables en patología. ¿Qué son esas cosas que siempre miramos? Bueno, para nosotros el deterioro del rendimiento en algunos ámbitos es un signo de trastorno potencial. Mirar lo académico, con la salvedad de que muchos chicos tuvieron un desfasaje o, digamos, algunas dificultades académicas por todo lo que, digamos, por la adaptación a la escolaridad en forma virtual y por los cambios que fueron semana a semana, digamos, presencial una semana, virtual otra semana, y esto ha traído, sabemos, muchas repercusiones también en la capacidad de los chicos para adaptarse a eso. Bueno, las cuestiones sociales y familiares que ya fuimos nombrando previamente. Siempre miramos también el nivel de padecimiento, ¿no? Si afecta la rutina familiar, los hábitos cotidianos, como el comer y el dormir, para nosotros es un indicador de trastorno potencial y siempre también tener como en cuenta las urgencias psiquiátricas que requieren la atención y la derivación de un especialista en forma urgente, como por ejemplo todo lo que son las conductas del espectro suicida, los delirios y las alucinaciones, los episodios de excitación psicomotriz, y yo diría que cualquier otra situación de crisis que no pueda ser contenida en el ámbito familiar. Bien, bueno, siguiente y última manera de resumen, ¿qué es lo que proponemos? Nosotros creemos que cada vez más vamos a tener que proporcionar una espera, pero activa, con los pacientes en el consultorio, para ir viendo, digamos, si esas situaciones son algo transitorio y pasajero, o se están convirtiendo, digamos, en un cuadro psicopatológico que requiere una intervención específica. ¿Qué es esta espera activa? Escuchar, brindar herramientas a los padres, dar pautas de alarma. Yo creo que hoy en día la pregunta que se suma a nuestra consulta tiene que ver con cómo, digamos, de screening es cómo estás atravesando vos la situación de pandemia, ¿no? Esa pregunta, sobre todo en los chicos más grandes, va a ser muy importante de hacer. Pautar alguna visita extraordinaria si hace falta. Si no fue suficiente, los síntomas persisten, se agravan o se detecta un cuadro psicopatológico instalado o alguna urgencia psiquiátrica, derivar al especialista. Bueno, muchas gracias. Perfecto, muy bien, Luz. Antes que nada, sé que Luciana tiene otra actividad ahora, así que Luciana... Disculpen, Néstor, gracias. No, por favor. Estaba muy interesante escuchar a Guido y a Luz también. La verdad es que
Muy también interesante el abordaje y el análisis que han hecho desde, bueno, el abordaje de los eventos vinculados al suicidio y cómo esto después vinculado a la pandemia me resultó muy interesante. A propósito de esto, comentarles que en el día de mañana, junto con la SAP y el Ministerio de Salud de la Nación, vamos a presentar un documento de abordaje integral de los intentos de suicidio y con experiencias y buenas prácticas de distintos equipos de salud del país, así que a partir de mañana estará disponible en la página también, si les interesa para complementar algo de lo que ustedes estuvieron presentando. Les agradezco nuevamente la invitación. Lamentablemente me tengo que retirar. Tengo un evento que estaba ya agendado antes de este webinar a las 14:30 y no voy a poder participar en el intercambio, pero les felicito por la excelente convocatoria y las excelentes iniciativas que pudimos escuchar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Luciana, por la participación y seguimos en contacto vía mail. Seguro. Gracias. Hasta luego. Un pequeño comentario. La verdad que me gustó mucho muchas de las cosas que dijeron Guido y Luz. El gran desafío que tenemos en el malabarismo a veces que tenemos que hacer en el consultorio. Creo que hoy tenemos la posibilidad de vincularnos de otra manera y con otros tiempos con los pacientes. La virtualidad lo permite. Y esto de no dejarla pasar, ¿no? En el abordaje global de un paciente más allá de su organicidad. Me gustó mucho lo que decía Luz respecto a que la normalidad trae síntomas y la anormalidad también, y cómo el gran desafío nuestro está en ver esa balanza, cuán normal o anormal está siendo para poder hacer la derivación, ¿no? Le doy la palabra a Manuel Roca Rivarola, que es nuestro jefe de departamento y es nuestro motor que nos impulsa a realizar todas estas actividades. Así que, Manuel, te escuchamos un segundo. Tenés que desmutearte, Manuel. Ahí estás. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Me voy a sacar el barbijo un minuto. Nada, me pareció excelente la presentación. Los 4 expositores y uno se lleva un montón de cositas y un montón de datos. Me parece que en líneas generales esto recién empieza. Lamentablemente hoy sí vemos quizás en la práctica clínica al adolescente o el preadolescente, donde, como comentaba la gente de UNICEF, en nuestro país hay un impacto más grande, quizás por la pérdida de la autonomía, por mayor depresión, por trastornos del espectro de la alimentación, donde hemos visto mucha patología aguda, y es de expresión más frecuente y puede hablarlo, pero nos queda un futuro por delante del pandemiam, ¿no? De ese niño más pequeño que desarrolla su vida a través de su medio ambiente, porque en la pediatría el niño solo no existe, es el niño y su ecología, el niño y su medio ambiente. Y cada medio ambiente, lo que nos queda por delante, es que es diferente. Hoy la Argentina, y digamos, sumado a esta pandemia, ha generado mayor pobreza y hay un número de niños, más del 50% de los niños son pobres. Entonces, la problemática son totalmente diferentes. Todos los pandemias van a pasar esta etapa, pero la ayuda y los niveles de alerta son diferentes en diferentes estratos socioeconómicos, en diferentes estructuras familiares, y sobre eso va a ser el arte del pediatra que tenga de herramientas para tratar de ayudar a la gran mayoría de niños. Por otro lado, hay otro tema que es interesante, que es en la práctica clínica, un poco lo comentaba la psiquiatra, que es la rutina. Yo aconsejo mucho la rutina de ciertas actividades, de lunes a viernes, generar un fin de semana, porque no todos los días es lo mismo, de despertarse a cierta hora, de hacer la actividad escolar virtual o presencial, pero de tener una actividad física con un horario 2 veces por semana, alimentación adecuada, las horas de sueño, todo eso
nos pone en un contexto de normalidad, que existe el fin de semana, aunque sea virtual, pero todo esto nos da un contexto de normalidad, porque en algún momento, y hoy lo estamos viendo desde el aspecto clínico, hay un miedo por el futuro de la normalidad. ¿Cómo volvemos a la normalidad que teníamos antes? ¿Sí? A la lógica, al día a día, al salir a la calle. Hoy contamos con niños que no quieren salir de su casa, por ejemplo, a los 6 años. Y lloran en el ascensor porque no quieren estar expuestos a este virus. Y de ahí en más un montón de ejemplos. Digamos, ¿cómo volvemos cuando esto pase, y va a pasar, cómo volvemos a la normalidad? Me parece que también es el gran desafío, y cómo ayudamos, o nos ayudan, esta generación de pandemia, porque ayer me reía con una madre que quería yo hacer reír un lactante pequeño con el barbijo, y el niño lo único que vio, sacando a su madre y a su padre, gente con barbijo. El barbijo no permite ver la sonrisa. Entonces, ¿cómo volvemos a esa normalidad? Me parece que es el gran desafío para el futuro. Pero sí agradecerles que fueron excelentes presentaciones y nos llevamos un montón de cosas para seguir trabajando. Así que muchas gracias. Muy bien, Manuel, gracias. Hay una pregunta de Fernando Burgos, que es nuestro jefe de pediatría ambulatoria, respecto de cómo ven ustedes el acompañamiento de lo que es el duelo ante la pérdida de los abuelos, ¿no? Que eso se vio muchísimo, sobre todo vos, Jordina, allá en Barcelona. El gran golpe fue a la población muy mayor. Tanto España como Italia tenían una densidad de población de gente de más de 75, 80 años enorme, y eso fue muy marcado en muchas familias que tienen una tradición que uno la conoce, porque muchos de los nuestros han venido de España y de Italia, y sabemos cómo se vive la familia ahí, ¿no? Entonces, un poco está esta pregunta. Sí, sí, doctor Panettiere, sí que es verdad, ¿no? Porque además hemos vivido mucho esta situación en España. Además, los abuelos en Argentina, como ya ha dicho Luz, que también, ¿no? Pero los abuelos tienen un vínculo muy fuerte con los niños. Además, ayudan mucho en todo el proceso, ¿no? de crianza de los niños, y han vivido procesos muy difíciles, ¿no? De separación, al final de morir también sin estar acompañados, de no poder despedirse de sus abuelos, ¿no? Y los abuelos tampoco poderse despedir, y de todo el proceso que acompañaba, ¿no? El vivir, ver la preocupación de los padres y cómo vivían todo esto los niños. Es verdad que en ese momento, y creo que la experiencia en Argentina debe ser parecida, esta consulta no llegaba a las consultas, a la práctica clínica, porque era en el momento de máxima pandemia, ¿no? Donde prácticamente estaban todos los servicios saturados y apenas se hacían consultas online porque estaban todos los hospitales colapsados, pero sí que se dio mucha información desde los servicios de psicología y de psiquiatría a la población en general, todos ellos enfocados a, como decía Luz, ¿no? y seguramente ellos como clínicos darán la respuesta mucho mejor que yo, pero sobre todo en cuanto a relación a la escucha activa, al tener estos puentes de comunicación activa con los niños y acompañarles desde este punto, ¿no? Y doy la palabra a mis compañeros clínicos porque seguro que pueden aquí... Sí, no, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, la manera más adecuada tiene que ver con brindarles la posibilidad de que ellos puedan expresar lo que les pasa, y acompañarlos en esto, ¿no? Y hablar, porque muchas veces puede haber esto que le decíamos, los chicos se les hacen muchas fantasías en la cabeza, digo, si pierden a alguien pueden tener muchos temores y fantasías que tal vez con una explicación adecuada para, digamos, de acuerdo a cada edad, esas fantasías se pueden ir desarmando, ¿sí? Y el chico se puede ir también tranquilizando y dándole lugar a esto,
digamos, dándole lugar a las manifestaciones que esto va a tener, y tal vez en los chicos más chicos les cueste más hablar y vayamos por el lado de esto, con estas otras herramientas, la escritura, los dibujos y demás, pero mostrarse disponibles a que de eso se pueda hablar. Me parece que ese punto va a ser importante, parece que tal vez esto va a haber que trabajarlo con los padres, ¿no? Porque a veces también son a los propios padres los que les cuesta hacer esos duelos, ¿no? Porque están perdiendo a sus padres, a algún familiar como muy cercano, y en la medida también de que al padre le cueste hacer el duelo, le va a costar posiblemente mucho también acompañar a su hijo en esto. Así que ahí va a haber una importancia también del trabajo con los padres sobre esto. Buenísimo. Bien, muchas gracias. Sí, Guido, perdón. No, quería acotar también que hay que tratar de evitar la formación de secretos, ¿no? Y ocultamiento. Esto que Luz dice, que esto habilita que el chico empiece a fantasear, generalmente puede llegar a fantasear cosas peores de lo que realmente sucedió. Brindarle un lugar de expresión al niño a través del juego, a través del dibujo, a través del habla, y también capacidad de simbolizar. A veces se puede despedir objetos que usaba un abuelo o prendas para poder a ese chico ayudarle a darle un símbolo a un objeto y así, de esa manera poder despedir a un ser querido. Bien, muy importante como recurso, ¿no? Recién el doctor Roca Rivarola decía cómo salimos de esto, y dos cosas, ¿no? Uno, lo que Jordina mostraba respecto de cómo bajaba ese nivel de psicopatología, digamos, en la medida que cambiaron los confinamientos, cómo todo bajó, y eso lo pongo también en contrabalance con una situación como puede ser la que nos pasa a nosotros, con lo que decía el doctor Roca, donde hay un estrés crónico permanente en países que estamos atravesando la pandemia es tras de llovido mojado, digamos, ¿no? Es decir, trajo un problema agudo sobre un montón de problemas crónicos. Me encantaría poder ver que esto que Jordina nos muestra, ojalá lo podamos ver nosotros, ¿no? Cuando charlamos en algún momento siempre nos queda la esperanza de la resiliencia, tengas lo que tengas. Europa fue un gran ejemplo en eso respecto de las guerras, digamos que son bastante cercanas todavía. Entonces, me parece que algo de esperanza tenemos, pero un gran factor de preocupación es este que plantea Manuel, y por esto que uno con lo que mostraba Guido, ¿no? Todo este estrés crónico que quizás, quizás no, seguramente es mucho peor que el estrés agudo de la pandemia. El estrés agudo de la pandemia, donde hay algunas necesidades satisfechas o muchas, como puede ser lo que muestra Jordina, que Jordina hizo muy bien en comentar el sesgo, ¿no? Que puede haber, hay muchísimos problemas a nivel inmigratorio también en España, un montón de cuestiones que por ahí uno no las vemos, pero que hay todo un subsector ahí que también tiene un montón de necesidades, ¿no? Pero la verdad es que es un gran desafío, ¿no? Sí, Luz, perdón. Sí, yo quería decir una sola cosa en relación a esto de la salida, digamos, de la salida digamos, de esta situación como más ahora aguda, es que muchas veces las manifestaciones emocionales en los chicos y adolescentes vienen después, digamos, no vienen como el momento más agudo, sino que viene después, e inclusive, como se vio, por ejemplo, acá con la crisis del 2001, son digamos, es en la adolescencia, digamos, de esos chicos que vivieron eso, es donde se manifiestan más gravemente esos cuadros psicopatológicos y demás. Por eso es tan importante, y hacemos tanto hincapié en la prevención ahora, ¿no? Porque que no haya aparecido ahora, digamos, no es indicador de que nunca va a aparecer, sino todo lo contrario, va a haber que trabajar todas estas pautas a lo largo de todo este tiempo, porque las manifestaciones las vamos a ver después, posiblemente, ¿no? Ahora salta lo más grave y lo que no pudo aguantar, pero seguramente vamos a ver mucho efecto en los años que se vengan, ¿no? Y en la adolescencia de estos chicos. Por eso es tan importante trabajar sobre la prevención. Perfecto, perfecto. Sí, yo, de hecho, perdón, doctor, de hecho estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Luz. De hecho,
lo que estamos empezando a ver en España ahora, 1 año y medio después, es que un perfil de que hace 1 año pues tenían 10 añitos, ahora están empezando también, ¿no?, a presentar clínica pues muy aumentada y a consultar, y está habiendo un incremento. Yo he presentado datos del Hospital Sant Joan de Déu, pero en muchos sectores de la sanidad de salud mental infanto-juvenil, ¿no? Entonces, probablemente una hipótesis que se pueda ver esto, esperemos que sí, que la resiliencia, ¿no?, tenga un papel importante, pero hay que estar muy, muy atentos. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos con el tiempo cumplido. La verdad es que un gusto para todos nosotros haberlos podido escuchar. Me parece que es muy rico todo lo que se expuso desde los distintos lugares. Me parece que nos abre un montón de interrogantes, como comentaba Manuel, y la verdad es que la verdad, muy, muy, muy conforme con cómo se ha llevado este webinar a cabo. Los despido a todos, quedamos en contacto con Jordina por vía mail, y les agradezco en nombre de todo el Departamento Materno Infantil y del Servicio de Pediatría nuevamente la participación para los expositores y los que nos han acompañado tanto acá en el hospital, en los distintos lugares, como los que están conectados. Va a estar grabado, así que los que quieran se comunican con nosotros, tienen nuestras direcciones de WhatsApp y de mail, así que lo vamos a dejar a disposición. Y en el chat, la licenciada Lirman dejó colgado el informe de UNICEF por las dudas, tienen la dirección. Y lo mismo después vamos a quedar cuando esté el informe final de MCOVID, para los que lo quieran ver también, lo pondremos a disposición. Muchísimas gracias para todos y que tengan muy buen día.